Bueno, iniciamos grabación. Buenas noches para todos. Jessica, José, Oliver, por favor me confirman si me escuchan bien. Sí, señor profesor. Buenas noches, profesor. Sí, señor. Vale, listo. Muchas gracias. Bienvenidos. Eh, bueno, la idea es que miremos, pues primero darle el espacio de dudas o inquietudes frente a alguna evidencia anterior a las que vamos a ver hoy. Si han tenido alguna dificultad, si les puedo colaborar en algo, pues que me cuenten. Si no hay dudas o inquietudes, pues entonces miramos las evidencias de esta noche, ¿vale? Entonces pueden activar micrófonos y me cuentan. No hay inquietudes, bueno. A ver, les cuento un poquito respecto al retraso de la calificación de sus evidencias. Como bien saben, pues Sofía Plus estaba en mantenimiento, no estaba activa la plataforma. Entonces, como equipo de instructores nos dieron la orientación de que diéramos espera a que se reactivara Sofía Plus, luego de la actualización que hicieron en el mes de julio, para ahora sí calificar sus evidencias y de una vez pues evaluar los resultados de aprendizaje que están asociados a dichas evidencias. Entonces ya estamos en ese proceso. Entonces, para que estén atentos a sus calificaciones en Sayuna, en los próximos días pues ya les aparecerá calificado sus evidencias con las respectivas comentarios o retroalimentaciones, y de una vez pues podrán consultar en Sofía Plus los resultados de aprendizaje que hemos avanzado pues hasta la fecha, ¿no? Entonces, para que estén pendientes, igual se les va a publicar un anuncio también informativo para que pues ustedes puedan ya revisar sus calificaciones, mirar su avance y pues continuar con el proceso, ¿no? Bueno, les quería preguntar, ¿ustedes han revisado el material de apoyo que les he enviado por anuncios respecto al SQL? Jessica, José, Oliver. ¿O no lo han revisado? Profe, en que pues yo en la sección de anuncios pues normalmente pues salen son como las invitaciones a la conferencia, pero no, Yo les he no. publicado a ver, les voy a compartir pantalla, ¿listo? Ujú. Y me cuentan, porfa, cuando estén viendo mi pantalla. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, bueno. Voy a tomar de referencia la ficha 44, igual lo mismo se publica en la 45, ¿no? Entonces, pues yo en el último anuncio, yo les compartí este material de complementario, ¿no? Ok, sí, ese ¿Sí? sí lo tengo, pero no, como apenas pues lo envié el domingo, no, he estado pues un Sí. poco saturado de cosas, entonces hasta hoy lo voy a revisar. No, listo. Sí, no hay problema. Esto es para verlo y leerlo con tiempo, con calma, no es de la noche a la mañana, pero para que lo tengan presente, ¿no? Y es material complementario al modelo que está en plataforma, ¿no? Al material que está en plataforma, perdón, que es el de modelo entidad-relación y bases de datos no SQL. ¿De los tres tienen experiencia en bases de datos o esto es nuevo para ustedes? Para mí es nuevo, profe. Ok, bueno. Igual en el último anuncio, bueno, en el penúltimo anuncio que yo les había publicado, también yo les había compartido esto de diseño de bases de datos, introducción al SQL, ¿sí? O sea, yo estoy procurando en los anuncios compartirles material complementario, ¿no? Aunque no sé si puedan ver. ¿Alguno de ustedes está en el computador? ¿Está en Sayuna en este momento? Sí, que me puedan confirmar si el anuncio del Eh, 17 de julio lo pueden ver. ya le acá en ensayo.
Listo. Creo que a veces, pues, depende de la configuración, los pueden ver o ya no son visibles, ¿no? El del 17 de julio. Ve, el del 18 de julio, perdón. Crear el modelo entidad-relación. Sí salen, profe. Ya los acabo de desplegar. ¿Sí? Listo. Sí, señor. Bueno, en este anuncio yo les había compartido un material de diseño de bases de datos y les había compartido previamente introducción al SQL, que también se los compartí en el anuncio para hoy. Estos materiales son totalmente descargables para que porfa siempre estén atentos a este material, abran el enlace y los descarguen, ¿no? Los tengan en sus equipos por si de pronto el anuncio se deshabilita, ya no tengan acceso a estos links, ¿no? Entonces, esa es la recomendación, ¿vale? En ese entonces yo les había compartido este material de diseño de bases de datos. Este material sí lo alcanzaron a leer o tampoco. Este es el de diseño. Porque es que para crear bases de datos pues tenemos que tener un diseño, ¿no? Un diseño previo como tal, ¿no? Y para ustedes el diseño que vamos a trabajar es el de, vamos a ver si acá está, el diseño de ejemplo, no, creo que está en el nuevo anuncio, a ver. ¿Los tres están trabajando en el sistema de gestión de citas o en cuál proyecto? Yo estoy trabajando en el sistema de gestión de citas médicas. Ok, gracias. ¿Y los demás? Gracias, Jessica. ¿Y José y Oliver? Yo, profe, estoy en el de gestión de citas de veterinaria. Bueno, igual citas, ¿no? Gestión de citas, ok. Bueno, realmente el diseño es este, ¿no? Son 5 tablas o 6, no sé cuántas tablas tengan en su diseño. Es el diseño de bases de datos, ¿no? Es el modelo entidad-relación, ¿correcto? Sí, señor. ¿Cuántas tablas tienen en su diseño? 5, 6, no sé. Aquí pues son 5 tablas en este diseño. Pero recuerden que el diseño varía un poco de acuerdo a los requerimientos de cada negocio, de cada proyecto, ¿no? Pero máximo se irán 2 tablitas más, y eso que, siendo exagerado, 3 tablas más. O sea, más de 8 tablas no es su proyecto. A eso quiero que me entiendan. Entonces, por ejemplo, Jessica, ¿cuántas tablas es tu proyecto? 5, sí, señor. 5, listo. Oliver y 6, profe. 6 tablas, ok. En ¿Y la mía Oliver? son 5. ¿Cómo? En la mía son 5, profe. Son 5, listo. Sí, Bueno, señor. ¿qué debemos tener en común en su proyecto? Pacientes, ¿no? Pacientes es común en los 3, ¿sí o no? Sí, señor. Y obviamente esta es la tabla de producción, que son las citas. O sea, la tabla objetivo de nuestro sistema es las citas, obviamente. Pero no puede ser la única tabla porque necesitamos datos de los pacientes, necesitamos datos de los médicos. Bueno, aquí hay un error. Y es que esta relación no va aquí. ¿Con cuál tabla creen ustedes que se va a ir, que debe ir relacionado la tabla de tratamientos? ¿Con médico, profe? Considero que con el médico, Ustedes dicen, yo creo que se relaciona con el médico. ¿Por qué? pues, profe, la verdad es que sí, ¿quién genera el documento del tratamiento de las órdenes médicas? El médico, ¿no? Tiene lógica, exacto. Pero, ¿cuántos pacientes atiende un médico? La pregunta. Muchos. Ok. ¿Y cada tratamiento con quién se relaciona? Con Mejor la dicho, cita médica.
Bueno, esto lo acabas de decir, con la cita médica. Es decir, que realmente esta tabla de tratamientos se relaciona con el tratamiento. Porque, a ver, el paciente se le genera ¿cuántas citas? Muchas, ¿no? Pero cada que hay una cita puede surgir un tratamiento o puede que no. ¿Cierto? Porque es que con esta relación como está ahorita, es decir, con esta que estoy resaltando aquí, listo, tiene lógica porque obviamente un tratamiento depende de un paciente, ¿sí o no? ¿Tiene lógica? Claro. ¿Pero es funcional? Quizás tal vez no. Porque si yo quiero saber de todas las citas atendidas, ¿cuántos tratamientos se generaron? No lo voy a saber porque no hay una relación. Pero si yo la relaciono aquí con esta, de la cita al tratamiento, sí voy a tener un mejor control de la información porque de cada cita voy a saber, o el sistema me va a generar esa información, que de cada cita cuántos tratamientos, ¿cierto? Y usted dice, bueno, y entonces, para saber de qué paciente o de qué paciente es el tratamiento y qué médico lo generó, usted dice, ¿será que lo tengo que relacionar con paciente y con médico? No, porque resulta que la cita ya tiene esos datos, ya tiene el código del paciente y tiene el código del médico en la misma cita. Entonces, no es necesario esas otras relaciones, simplemente la cita con el tratamiento. Entonces voy a saber que de la cita 1 surgió el tratamiento, digamos, el 20, ¿cierto? Entonces hay una relación ahí de esos datos de cita, de todas las citas con su respectivo tratamiento. Pero de esta cita yo tengo los datos del paciente y tengo los datos del médico en la misma cita por estos datos que están aquí. ¿Se los ven? Y me evito tantas relaciones, que es lo que se quiere acá curar en salud. ¿Sí quedó claro? Entonces aquí se los dejo de nuevo, pero teniendo la salvedad que esta relación de paciente con tratamiento no es una relación directa, es una relación indirecta. Porque el puente, o sea, para generar el tratamiento, como lo dijo Jessica, claro, el paciente primero tiene que acudir a la cita, ¿correcto? El paciente tiene que acudir a la cita y de la cita ya se desprende un tratamiento. ¿Listo? Pero ahí está el modelo entidad-relación. Entonces, en un consultorio se atiende una cita. No, se pueden atender muchas citas, pero una cita se atiende en un consultorio. Un paciente puede generar muchas citas. Una cita puede generar muchos tratamientos. Y un médico atiende muchas citas. Esa es la cardinalidad. ¿Correcto? ¿Sí me están entendiendo o hay dudas hasta ahí? Sí, señor, está claro, profe. ¿Sí? Está Listo. claro, sí, señor. Ok. Bien. Y pues no hay que llenar, y recuerden que cuando estamos haciendo un modelo entidad-relación, pues no se trata de relacionar todas las tablas con todas, no. Se trata de relacionar de forma lógica, ¿sí? Entonces acá vemos que el paciente se relaciona con la cita, el médico con la cita y el consultorio en la cita. Pues estos son los datos, igual aquí está resaltado, estos son los datos que complementan el dato de la cita porque tenemos la fecha, la hora, pero acá ya sé de qué paciente es, qué médico lo va a atender y en qué consultorio lo va a atender. Y el estado de la cita y algunas observaciones. El estado de la cita puede ser
por ejemplo, atendida, o puede ser cancelada, o puede ser reprogramada, ¿cierto? Esos son los estados de una cita. Y las observaciones puede ser, por ejemplo, el motivo de la consulta, ¿no? Una vez se atienda la consulta, es decir, que el médico revise al paciente o lo atienda, se puede generar un tratamiento, ¿correcto? O varios tratamientos, ¿no? Entonces, aquí no va tratamiento del paciente, sino que va es el código de la cita, ¿no? Aquí esto no va, sino que aquí iría la llave primaria de la tabla, que sería el CIT número, es decir, esta. El CIT número. ¿Cierto? Que es la llave foránea, la que permite relacionar citas con tratamientos. ¿Listo? Bueno, este modelo entidad-relación es el que ya entraríamos a diseñar en el motor, es decir, o sea, vamos a construir la base de datos ya usando un motor. ¿Qué motor vamos a usar? Vamos a usar MySQL. ¿Listo? Bueno, hasta ahí, preguntas, dudas, inquietudes. En el anuncio que yo les compartí a ustedes, yo les compartí este documento, Introducción a MySQL. ¿Vale? Y usted dirá, bueno, ¿y por qué? ¿Y qué tantos motores existen de bases de datos? Entonces, o sistemas gestores de bases de datos. Sistemas gestores de bases de datos. ¿Cuáles son los más? ¿Qué sistemas de gestores de datos existen? Bueno, estos son los más populares, ¿no? Access, que viene con el paquete Office, pero son para hacer bases de datos pequeñas. SQL Server, MySQL, Oracle, OrientDB, CouchDB, DB2, MariaDB, pero MariaDB básicamente es el mismo MySQL. Entonces, ¿qué es un sistema gestor de bases de datos? Pues, en resumen, es el programa que me permite ya gestionar o crear bases de datos. Si usted necesita crear un documento para hacer una evidencia, ¿cuál es el programa que ustedes utilizan para hacer un documento? Word, ¿cierto? Sí, señor. O de pronto utilizan Google Docs o utilizan el paquete de Office 365, que es el Office de OneDrive, ¿no? Si tienen correo, ustedes ya tienen su correo soicena.edu.co, ¿cierto o no? Sí, señor. Ok. Ese correo básicamente es un correo Outlook y ustedes tienen acceso a esto, ¿no? Al OneDrive, y desde el OneDrive ustedes pueden crear documentos, ¿no? No documento de Word, Excel, sí, pueden crear documentos, pero lo que pasa es que lo están creando es en la nube. Pero igual, también son herramientas, ¿no? O sea, lo que quiero que me entiendan es que tenemos para crear documentos, no existe solamente Word y ya para de contar, ¿no? Hay muchas opciones, incluso el OpenOffice, si lo han escuchado, ¿cierto? O de pronto lo han utilizado en algún momento, el OpenOffice. ¿El paquete de OpenOffice lo han utilizado en algún momento? ¿Sabían que existe? ¿O no? No, profesor, la verdad no conozco. Bueno, entonces se los dejo ahí de tareita. ¿Sí? ¿Tú sí? Bueno, OpenOffice, pues es el Office que utiliza Linux, ¿no? Pero es básicamente un paquete de Office de Microsoft, pero gratuito y que se diseñó en sus inicios, pues se diseñó para computadores con sistema operativo Linux, ¿sí? Pero resulta y pasa que el OpenOffice, luego de ciertos años de actualizaciones y de mejoras, el OpenOffice también lo podemos instalar en Windows, ¿sí? Entonces vamos a tener ese paquete en Windows, es gratuito, se lo pueden descargar. Y básicamente es un Office, porque ahí van a tener para crear documentos, presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos, bueno. ¿Sí? Entonces es un Office, no es hecho por Microsoft, sino por Linux, pero en la actualidad se puede utilizar en
plataformas Windows, ¿vale? Bueno, a lo que yo me voy es que para crear documentos, pues tenemos varias opciones. Para crear bases de datos tenemos varias opciones, ¿sí? Entonces, como lo expliqué hace un momento, pues motores o sistemas gestores de bases de datos, que no es otra cosa que los programas que nos permiten crear bases de datos. Pero todas estas se basan en un lenguaje llamado SQL. ¿Listo? Entonces, la primera tarea que ustedes deben de realizar es leer ese documento de SQL que yo se los compartí. Es la introducción al lenguaje estructurado de consultas. No sé si ustedes sí lo leyeron, porque yo lo he compartido en el penúltimo anuncio. Y es la introducción a lo que es el lenguaje SQL. ¿Ustedes lo alcanzaron a leer, no lo descargaron y no lo leyeron, ni siquiera lo han descargado? Cuéntenme. Con toda sinceridad que no hay problema, pero quiero entender en qué estado estamos en este momento. Jessica, José, Oliver. Tutor, pues yo la verdad no los descargué aún. Yo estoy haciendo ¿Evidencias? evidencias, sí señor, las de la profesora Karen, porque es Sí. que pues tuve un problemilla ahí de salud y no, y la verdad me había quedado un poquito alcanzada de evidencias. Vale, listo, no hay problema. ¿Pues ya estás mejor o qué? Sí, sí señor, gracias a Dios. Bueno. Mire que eso es lo chévere de estos procesos virtuales, ¿no? Que es muy flexible, ¿no? Y es normal que por X o Y motivo, por temas de salud o a veces por temas laborales, pues nos atrasemos. Eso es normal, no se preocupen. Lo importante es continuar, no tirar la toalla, ponernos al día lo más pronto que nos sea posible. Pero esa es la flexibilidad de algo virtual. Porque cuando ustedes se forman con el SENA de forma presencial, ¿no? Ya con 3 faltas te sacan. Ya por 3, 4 días injustificadas ya te hacen acta de deserción. En cambio acá no, porque a la final el tiempo lo manejan ustedes. Como instructores, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues presentarles contenido, orientarles frente a las evidencias que tienen que presentar y darles el tiempo pues para que puedan presentarlas, ¿no? Y siempre se les ha dicho a ustedes que el cronograma pues no es camisa de fuerza, porque si fuera así, pues hace rato ya no estuviéramos acá, ¿cierto? No, lo que pasa es que sí se traza un cronograma pues para ir avanzando en el proceso, porque pues no es eterno, son 18 meses formativos, ¿no? Pues por eso en esos 18 meses tenemos que abarcar pues todo el contenido, ¿no? Por eso se traza un cronograma. Pero técnicamente ustedes pueden presentar todas las evidencias el último día. ¿Sí me hago entender? No es el objetivo, ¿no? Que se atrasen tanto hasta que tengan que presentar todo el último día, pero técnicamente así funciona. Es para que me entiendan un poco, ¿no? El proceso virtual como tal. Entonces, pues, no se preocupen cuando se queden atrasados por X o Y motivo, no. Repito, lo importante es continuar, ponerse al día, desarrollar las evidencias, revisar grabaciones y no quedarse ahí atrás, sino poco a poco. Igual ustedes cuentan con el acompañamiento, cuando ustedes nos escriben al correo o por plataforma, pues se les atiende, bueno, en fin. No sé si hayan tenido algún problema con ese tema. Por ejemplo, cuando han solicitado habilitación de evidencias, ¿algún instructor no les ha colaborado? ¿O sí? Cuando usted les... Pues yo en mi caso, pues yo le comentaba al profe Diego la sesión pasada que tuve un problema con la plataforma, que es que algunas sesiones no me las dejaba ver, entonces yo le escribí a él y pues él sí me compartió el link de las evidencias que me aparecían en la plataforma de desayuno. ¿De las evidencias o de las grabaciones? De las grabaciones, de las grabaciones. Okay. Listo, perfecto. Ok, listo, bueno. Bueno, entonces continuamos. Pues es la basecita de datos que vamos a crear. Entonces, decir, esto
pues ya hablando técnicamente en el lenguaje SQL, ¿cierto? Pues el SQL, ¿qué es? Miremos según el material. Este material lo encuentran en el penúltimo anuncio, del 18 de julio, ¿no? Para que lo leamos. Yo sí les recomiendo que todos estos materiales los lean de inicio a fin, ¿sí? Entonces, aquí pues voy a hacer un pequeño resumen de qué es el SQL. El SQL, pues en español, o las siglas en español traducen lenguaje estructurado de consultas. En inglés, Structured Query Language, ¿sí? SQL, de ahí las siglas. Y es el lenguaje por el cual se pueden acceder o gestionar, diría yo, bases de datos. Cuando hablamos de gestionar, ¿qué incluye la palabra gestión? Pues que podamos crear bases de datos, podamos actualizarlas, consultarlas o incluso eliminarlas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una base de datos, pues es crear el espacio dentro del sistema para poder crear este diseño, estas tablas, con el fin de poder almacenar datos. ¿Sí? Entonces, esto es una base de datos. ¿Qué nombre le pondríamos a esta base de datos, a este conjunto de tablas relacionadas? ¿Qué nombre le pondríamos? Base de datos citas, ¿no? ¿Sí? Entonces, este sería el nombre ideal para nombrar a este conjunto de tablas relacionadas. ¿Sí? Y esto es lo que, por eso se llama la base para guardar los datos. De ahí su nombre, base de datos o base de los datos. ¿De cuáles datos en este caso? Los datos de los pacientes, los datos de las citas, los datos de los médicos, los datos de los tratamientos, ¿correcto? Eso, es para eso. Y de ahí su Profe, yo nombre. tengo una consulta, qué pena. ¿Qué Dígame. diferencia hay entre una base de datos relacional y una no relacional? Creo que MongoDB maneja tablas de datos no relacionales, ¿o estoy mal? Correcto. ¿Qué tipo de base de datos es? ¿Relacional o no relacional? Relacional. Exacto, porque las tablas se relacionan unas con otras, ¿correcto? Por eso, esto es una base de datos relacional. Base de datos relacional. ¿Qué sería una base de datos no relacional? Que no hay interacciones contra sus otras, o sea, digamos, no se relacionaría así como esta base de datos, pues no sé. Exacto, exacto. Son bases de datos no relacionales. Y a esas bases de datos se le llama no SQL, ¿cierto? O sea, no se utiliza el SQL para gestionar ese tipo de bases de datos. Pero son bases de datos un poco más complejas, ¿no? Porque su diseño, pues, es un poquito más extenso. No en el número de tablas, sino en la estructura de la tabla. Porque estas son estructuras, pues, simples, ¿no? Es decir, tiene la tabla y tiene sus atributos, sus campos, ¿no? Y cada campo con su tipo de datos, es decir, numéricos o fechas o texto, ¿sí? Esto es una estructura simple para una tabla. Cuando manejamos bases de datos no SQL, pues las tablas se componen de campos y a su vez de subcampos, y cada campo y subcampo pueden ser atributos simples o compuestos. Bueno, es un poco más complejo el tipo de base de datos que, pues para el proyecto de citas no la requerimos. ¿Hasta ahí te aclaro? Sí, señor. Listo. ¿Por qué no las necesitamos las bases de datos no SQL? Porque ese tipo de bases de datos, que son no relacionales, se utilizan para bases de datos muy grandes. Por ejemplo, bases de datos para las redes sociales. ¿Sí? Los creadores de Facebook, de Instagram, bueno, quizás de Twitter, bueno. Este tipo de bases de datos ya no les sirvió
o sea, las bases de datos relacionales, ¿sí? Ya no les sirvió, primero por la cantidad de millones de datos por segundo que se manejan en las redes sociales, ¿sí? Entonces, este tipo de datos no, ya les quedó corto para que entiendan. Y segundo, de acuerdo a la forma en que funcionan ese tipo de plataformas de redes sociales o, por ejemplo, de YouTube, que el contenido es tan extenso y la dinámica es tan compleja que usted puede, por ejemplo, en Facebook, usted puede publicar algo, compartirlo, etiquetarlo, puede hacer muchas operaciones, ¿cierto? Y todo eso queda almacenado, debe quedar un registro de todos esos movimientos, por así decirlo, desde su usuario, volviendo al ejemplo de Facebook, ¿no? Entonces, este tipo de bases de datos relacional ya no funciona para poder registrar esos incluso todos los clics o incluso todos los likes que usted da, ya no se pueden registrar porque serían tantos que no. Entonces, ahí surgen este tipo de bases de datos, no SQL, porque la estructura de las tablas ya permite hacer ese tipo de movimientos variables, ¿sí? Para que usted pueda publicar algo, darle like, compartirlo, eliminarlo, volverlo a compartir. Bueno, son muchas variables que se manejan en esos entornos que este tipo de bases relacionales ya no aplican, porque no hay forma de llevar un control o de un registro de esa información. Porque Facebook incluso usted le cuenta a qué le dio like, qué comentó, ¿cierto? Cuando usted entra a su perfil, a usted le sale una ventanita de notificaciones, ¿no? ¿Quién le dio like a sus fotos? ¿O quién comentó una foto? ¿Cierto? Todo ese tipo de... Y toda esa información, ¿dónde se guarda? Porque toda esa información que le aparece ahí es porque se está guardando en una base de datos. ¿Sí, sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, Sí, señor. las bases, en resumen, las bases de datos no SQL aplican para sistemas muy dinámicos, como las redes sociales. Incluso hay bancos que ya manejan bases de datos no SQL. ¿Pero por qué? Debido a la cantidad de transacciones, cantidad de operaciones que el sistema de esas corporaciones pues tienen que manejar, ¿no? Pero para nuestro caso, que es una basecita de datos pequeña, con 5 o 6 tablas, es un sistema de gestión de citas, pues no aplica una base de datos no relacional. Para el caso de ustedes, de su proyecto, aplica es esto, una base de datos relacional. ¿Listo? Y el motor que vamos a trabajar, pues es MySQL. ¿Sí les aclaré dudas o tienen inquietudes aún? No, súper bien, profe. Ah, y entonces por eso, digamos, cuando uno accede a ellas, se ingresa como a un JSON, pues eso es lo que ¿Cómo, está cómo? aprendiendo. Cuando ¿Cómo? uno accede, por ejemplo, digamos, a una base de datos no relacional, eso es como, serían como archivos como tipo JSON, ¿no? Exacto, correcto, Gracias, profe. correcto, eso es. Ujú. Entonces, pero repito, ese tipo de bases de datos, pues no aplica para el proyecto que estamos desarrollando durante esta formación, que es el de citas, ¿correcto? Sí, sí, o sea, las bases de datos no relacionales, pues es lo último en guarachas, por así decirlo, eh, pero no en todos los casos aplica. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, ¿no? O sea, ¿cuándo se aplica y en qué? ¿Listo? Entonces, no es porque ya las bases de datos no SQL, pues es lo último, entonces las relacionales ya está, no. Eso, no lo vean desde ese punto de vista, ¿sí? Sino de un punto de vista funcional. ¿Será que lo no SQL me funciona mi proyecto o más bien lo relacional me funciona mi proyecto? ¿Sí? Y eso lo podemos medir es en la cantidad de datos que va a manejar nuestra aplicación. Si lo vamos a medir en miles de datos o en millones de datos. ¿De acuerdo? Y también se puede medir en la cantidad de transacciones o funciones que va a tener mi aplicación.
¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas o en esa balanza es cuando medimos qué usar o cómo diseñar mi sistema. Bueno, hasta ahí, más claro todavía, o hay de pronto alguna otra duda, cuéntenme. No, súper claro, profe. Es que como ando en entrevistas para buscar chambita, entonces me corcharon por ese lado, entonces me puse a estudiar también sobre Ah, ok. bases de datos ¿Qué no le, qué relacionales. le, qué le preguntaron en la entrevista? No, me preguntaron que, bueno, aparte de que me dieron un ejercicio de JavaScript, que estaba muy Sí, duro, pues solamente pasé uno, eran 3 filtros y pasé uno. Eh, digamos que cómo se accedía a la información, digamos, en las bases de datos no relacionales. Entonces, ahí por ese lado me pegaron, pues por el lado que no era y me rajé. ya. Y luego ya investigaste un poco más y ya entendiste la pregunta. Claro, sí, profe, por eso he estado estudiando MongoDB. Esa fue justo la que me preguntaron y que cómo se accedía y todo eso, y ahí sí, la verdad, pues no le supe responder. Entonces, ahí sí, todo el Claro. fin de semana me la pasé estudiando eso. Ya. Sí, pues MongoDB, de hecho MongoDB permite crear los dos tipos, ¿no? Bases de datos relacionales y no relacionales, ¿no? Sí, señor. Ujú. Entonces, pero ahí el tema, o sea, de acuerdo a mi proyecto, ¿qué uso? ¿Sí? O sea, eso es lo que quiero que tengamos claro. Pero ustedes como tecnólogos, pues obvio, deben de conocer pues, las tecnologías actuales, ¿no? Y lo actual es eso, o sea, lo no SQL y lo SQL, porque todavía aplica. O sea, no es que esté obsoleto y ya nunca más, no, tampoco. ¿Sí? De hecho, para este proyecto de citas no aplicaría el no SQL, no es funcional, no sirve. Pero si yo voy a hacer una base de datos que es similar a una red social, pues ya una relacional no me sirve. Tendría que ya orientarme a una no relacional y tendría que implementar el sistema con tablas no relacionales y usando el no SQL y ya tecnología JSON y bueno, todo el tema, ¿no? Pero es de acuerdo que al requerimiento. ¿Listo? Bueno. A ver, por acá mandaste algo. Ese Ah, es no, el... profe, eran varias así pues la verdad yo sé, digamos, resolver en JavaScript, digamos, ejercicios de Fibonacci, sacar esto múltiplos, o sea, sí, primos, impares y eso. Pero la verdad Ajá. me tiraron ese ejercicio y no, me mataron. A ver, dice setle de una cadena de texto cifrado. El algoritmo de cifrado utilizado para crear el texto cifrado simplemente desplaza todos los caracteres alfabéticos de la cadena original, no cifrada en la misma cantidad, pero no sabes cuál es esa cantidad. Escribe la función de cipher que toma la cadena cifrada como entrada y devuelve la cadena original desencriptada. Por ejemplo, Y eso imagina que el es que mensaje para original una dice que... vacante de junior, imagínese. ¿Cómo? Eso es para una vacante de junior. Ah, ella así. Entonces, ¿cómo será el nivel experto? No, no sé, algún proyecto para SpaceX o algo así. De pronto. Bueno, entonces, eso es el SQL, que básicamente es el lenguaje que permite gestionar las bases de datos. Y el SQL aplica a cualquier motor, es decir, a cualquier programa que permite gestionar bases de datos, pues siempre vamos a utilizar el SQL. ¿Listo? Entonces, es eso. Espérenme, yo pongo este celular en silencio porque me están llamando. Listo. Bueno, acá pues les dejo el tema de la historia, cómo se creó el SQL desde los años 70, desde los primeros computadores, pues ya en los años 80 ya empezaron las primeras bases de datos, ¿sí? Pero obviamente para poder gestionar las bases de datos de ese entonces, ¿no? Y pues
según la historia del SQL y las primeras bases de datos, pues eso era para gestionar bases de datos en el tema militar, en el tema bancario, en el tema financiero, y en las empresas pues muy grandes, en las corporaciones, pues obviamente tanta información donde se administraba, pues en las bases de datos, utilizando este lenguaje y en la tecnología que tenían en ese tiempo, que eran los computadores, computadores de los 70, ¿no? Eran estos, ¿no? Sí, desde esta tecnología así, por así decirlo, antigua de los equipos y esta tecnología, pues ya se hablaban de bases de datos, ¿sí? Entonces, pues esos fueron sus inicios, ¿no? De ese lenguaje, ¿vale? Bueno, para que se hagan una idea. El SQL se estructura o se divide en 3 tipos de lenguajes. En el DDL, en el DML y en el DSL. ¿Qué son las DDL? Lenguaje de definición de datos o Data Definition Language. Hace parte del SQL, ¿de acuerdo? Y como su nombre lo indica, Data Definition Language, es decir, el lenguaje que me permite definir los datos, definirlos, cómo va a quedar. ¿Y qué es lo que tengo que definir? Pues tablas, índices, vistas, procedimientos, o sea, es decir, todos los elementos que yo puedo gestionar en una base de datos, que no solamente puedo gestionar tablas, sino los índices. Los índices son elementos que me permiten crear las relaciones entre las tablas. O sea, yo para poder crear las tablas y poder relacionarlas, eso se hace a través de unos índices. Las vistas son consultas a esas tablas, son formas de ver los datos de una tabla o de varias tablas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo crear una vista que me permita ver los datos de los pacientes y los datos de las citas en una sola vista. Eso se llama vista. Es decir, las vistas me permiten a mí mostrar datos de una o más tablas. Eso ya lo veremos más adelante, ¿sí? En otras sesiones. A ver, quiero hacer que trabajemos algunos ejemplos en MySQL. Entonces, pues para ahí les estoy dando un resumen, pues para que entiendan qué es esto, qué es vista. Bueno, los procedimientos, las funciones y los triggers son, ya es programación de bases de datos, ¿sí? Ya que por medio de un procedimiento, a través de una función o un trigger, yo puedo generar o puedo automatizar bases de datos. Por ejemplo, que cuando yo ingrese un paciente, por ejemplo, me genere una cita. O que cuando yo registre una cita de un paciente, automáticamente me registre un tratamiento. Eso lo puedo hacer automáticamente. ¿Sí me hago entender? O sea, estoy hablando a grosso modo, pues para que entiendan de qué se trata. Pero eso ya es automatizar bases de datos. ¿Listo? Voy a volver a cargar esto. ¿Dónde está el material este? ¿Sí? Entonces, yo puedo automatizar mi base de datos para que cuando yo haga una acción, se genera automáticamente otra acción. ¿Listo? Por ejemplo, yo puedo automatizar que cuando yo registre una cita, me diga o aleatoriamente me asigne el médico, por ejemplo, yo lo puedo hacer. O que me genere o que me asigne automáticamente un consultorio a través de este tipo de elementos que se llama esto, procedimientos, funciones y triggers. Triggers se denominan disparadores. Y es que cuando se realice una acción en una tabla, él genere una acción automática. O no necesariamente una acción de registro, puede ser una acción de actualización, ¿cierto? Que cuando yo actualice el dato de una tabla, pues realice una acción automática. Es para eso. Y eso se denomina lenguaje de definición de datos. ¿Listo? Bueno, ¿qué es el DML?
lenguaje de manipulación de datos. Es decir, ya una vez definí los datos, es decir, ya definí una tabla, ¿cierto? Ya definí esta tabla con estos campos, esto es la definición, esto es el DDL, ¿sí? Es decir, definí la tabla pacientes con estos atributos. Identificación, nombre, apellidos, fecha y sexo. ¿Sí? Esa es la definición de esta tabla, ¿vale? Y lo hago a través de este tipo de SQL que es el DL. Pero ya quiero empezar a gestionar los datos en esta tabla, es decir, registrar un paciente o actualizar el paciente o quizás buscar un paciente o quizás eliminar un paciente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se conoce como el CRUD. ¿Sí? Que eso es una sigla en inglés. La C, que es de create, la R, que es de read, o de leer, la U, que es de update, y el D, que es delete. ¿Sí? Entonces, eso es el CRUD que podemos hacer en una tabla, en todas, ¿no? Y este CRUD es lo que lo vamos a hacer a través del DML o lenguaje de manipulación de datos. ¿Listo? Hasta ahí ¿estoy siendo más claro o los confundí? Claro, profesor. Sí, listo. ¿Y los demás? Sí, señor, Jessica y claro. Oliver. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces continúo. Y el DML, como le digo, pues es lo que ya podemos gestionar los datos en una o más tablas. Entonces ya puedo insertar datos, puedo modificar los datos, puedo eliminarlos o puedo consultarlos, que es lo que les acabo de decir, que es el famoso CRUD. ¿Sí? Que eso es lo que ya puedo hacer con los datos en la tabla. Es decir, en este caso, crear un paciente, buscar un paciente o leerlo, actualizar un paciente o eliminarlo, que es el delete. Entonces, create, read, update y delete. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces, el DDL, que es la creación de base de datos, pues tenemos estas palabras claves, que es create, que es alter o que es drop para eliminar. Alterar, que es modificar o actualizar, y create, crear. Y puedo crear entonces, desde la base de datos, puedo crear las tablas. Es decir, para yo crear estos elementos, estos elementos, la base de datos, las tablas, los índices, pues necesito utilizar estas tablas, estas palabras clave. Create database o create table o create view, ¿sí? O create function o alterar una tabla o eliminar una tabla. Entonces, esas son las palabritas claves que utilizamos para crear los elementos. Y aquí tenemos un ejemplo. Create database, Micena, o create database, gestión de citas, sería el nombre de la base de datos, ¿no? Y ya luego empiezo a crear las tablas. Entonces acá, ¿qué es lo primero que hacemos? Yo borro todo esto por acá, limpiemos esto. Entonces, lo primero que yo hago es crear la base de datos, que sería como este espacio donde yo voy a crear las tablas, ¿cierto? Este espacio. ¿Y qué nombre le voy a dar a la base de datos? Digamos citas o base de datos citas. Base de datos citas, ¿no? Ese es el nombre de este espacio. Ahora, dentro de este espacio que se va a llamar base de datos citas, ¿qué empiezo a crear? Empiezo a crear tabla pacientes, la tabla citas, la tabla tratamientos, médicos y consultorios, ¿no? Y obviamente cada tabla con sus respectivos atributos. Luego de crear cada tabla, empiezo a crear los índices para poderla relacionar. Entonces, el índice para crear el consultorio con la cita, otro índice para relacionar el paciente con la cita, otro índice para crear tratamientos con citas, que sería acá como lo corregimos, ¿cierto? Y otra para crear médicos con citas. Entonces,
De acuerdo a la cantidad de relaciones, pues es el número de índices para poderlas relacionar. ¿Hasta ahí es claro? Ahorita miramos cómo. ¿Pero hasta ahí es claro? Sí, señor. Entonces ahí ya tenemos la palabra clave. Create, qué objeto voy a crear o qué tipo de objeto. Table para tabla y el nombre de la tabla. ¿Cierto? Y obviamente necesito tener en cuenta el tipo de atributos que yo puedo generar dentro de una tabla. Si es un tipo, la restricción de cada campo, ¿sí? Básicamente, en una tabla, la restricción más usada es esta, la primary key o llave primaria. Pero también tenemos esta, que es la foreign key, que es la llave foránea. De eso ya hemos hablado antes, ¿no? Llave primaria, llave foránea, ¿no? Sí, señor. Entonces, dentro de este modelo, dentro de esta tabla, siempre tenemos una llave primaria y una llave foránea, ¿no? ¿Cuáles son las llaves primarias? ¿Me recuerdan? Las que identifican el, o La sea, por tabla. lo menos acá en paciente, La sería relación. paciente identificación. Exacto, esta es la primary key. Correcto, muy bien. PK o primary key, ¿cierto? ¿Esta tabla tiene llaves foráneas? Sí, No, señor. no tiene. ¿No? Ah, No, no, señor. no. Disculpe. Ahora miremos citas. ¿Cuál es la llave primaria o la primary key? Sí, número. Cita número. Exacto, el número de la cita. De hecho, la llave denota que es una primaria, ¿no? Mire, esta llavecita denota que es la llave primaria. O sea, que esta es la primary key. Pregunta, ¿esta tabla tiene llaves foráneas? Sí, señor. ¿Cuáles serían? Cita paciente, cita médico y cita consulta. Correcto, Consultorio. correcto. Estas tres es lo que se denomina una llave foránea o foreign key. ¿Por qué? Son las que permiten relacionar la tabla maestra, esta es la tabla maestra, y esta que tiene foránea se denomina detalle. ¿Sí? Entonces, el y el paciente se relaciona acá. El médico aquí, ¿sí? Y el consultorio aquí. Entonces, aquí son tres llaves foráneas. ¿Listo? Y toda tabla así como requisito tiene su primary key, todas. Esto sí es obligatorio. ¿Sí? Primary key, ¿correcto? Pero no todas tienen foráneas. Mire que si usted analiza, la única que tiene foránea, o las dos que tienen foránea es esta. Tratamiento y citas, ¿no? Consultorio no tiene foráneas, pacientes no tiene foráneas, médicos no tiene foráneas. Las que no tienen foráneas se denominan tablas maestro. Las que no tienen llaves foráneas se denominan tablas maestro. Las que tienen foráneas se denominan tablas de talle. ¿Listo? Por eso tratamientos también sería una tabla de talle. Mientras que consultorio es una tabla maestro y médico es una tabla maestro. ¿Claro el concepto? Sí, señor. De Sí, ahí, señor. de ahí el concepto de una relación maestro-detalle. Entonces aquí tenemos, entre paciente y citas, tenemos una relación maestro-detalle. ¿Listo? Donde el maestro es pacientes y el detalle son las citas. ¿Por qué? Pues porque tiene foráneas, mientras que pacientes no tiene foráneas, pero se relacionan entre sí. ¿Sí? Yo no podría decir el consultorio es maestro de médico, no porque no hay una relación directa. Pero sí puedo decir que el consultorio es maestro de citas, porque tienen una relación directa. ¿Listo? ¿Más claro el concepto? Sí, señor. Listo. Ok.
Bueno, seguimos acá. Pero hay otro tipo de restricciones sobre los campos, ¿sí? Puede ser que yo declare una columna como única, sin necesidad de que sea primaria. Por ejemplo, digamos que en paciente, este paciente yo como lo declaro como llave primaria o primary key. ¿Sí? Primary key. Ah, caramba. Primary key. Pero digamos que acá tengo un campo que se llama teléfono. Digamos que aquí yo coloco teléfono, ¿no? Otro campo que se llame teléfono. Un ejemplo, ¿no? Pero yo necesito que este teléfono sea único, que no se repita en ningún otro paciente. Es un requerimiento del sistema. Puede ser, no es que sea así, pero se me ocurre. Entonces, este teléfono no es llave primaria, pero sí puede ser unique. ¿Listo? O sea, le estoy dando una restricción, que sea único, que no se repita, pero sin ser llave primaria. ¿Listo? Un campo puede ser por defecto, por ejemplo, la fecha de, digamos que en la base de datos, cuando yo registro un paciente, digamos que hay otro campo que se llame fecha de registro, por ejemplo. Pues acá hay una fecha de registro, ¿sí? Y yo digo que sea default, que sea la fecha del sistema. O sea, por ejemplo, guardaría el 12 de agosto del 2024 si lo registro hoy. Eso es un default. ¿Sí? ¿Me hago entender? Ok. Bueno, esta es la forma en la cual nosotros vamos a crear las tablas. Entonces, las palabras claves, pues create, y el objeto, el tipo de objeto, table, ¿no? Y luego va el nombre de la tabla. Obviamente sin estos corchetes, ¿no? Entonces, digamos que para crear... Ah, bueno, y luego, entre paréntesis, miren, entre un paréntesis inicial y un paréntesis final, los nombres de los datos, incluyendo el tipo de dato, ¿sí? El nombre de la columna, el tipo de dato y de pronto la restricción. Entonces, ¿cómo quedaría esto así? Miremos acá este ejemplo basándonos en esta. Entonces, voy a crear la tabla paciente usando SQL. Entonces, uso las palabras claves, create table, ¿no? Luego, ¿qué me dice? El SQL, dele el nombre a esa tabla. Se llamaría pacientes. ¿Hasta ahí es claro? ¿Sí están viendo el texto o está muy pequeño? Se ve bien, profe. Muy bien, profe. Ahí mejor, ¿cierto? Señor. Sí, señor. Y me dice el SQL que entre paréntesis coloque los nombres de los campos. Entonces acá, ¿cómo quedaría? Paciente identificación, paciente nombre, paciente apellidos, paciente fecha de nacimiento y paciente sexo. ¿Correcto? Luego, ¿qué me dice el SQL? Que haga ¿qué? El tipo de dato. ¿Qué tipo de datos puedo manejar acá? A ver si acá están los tipos de datos. No me indica, pero entonces buscámoslos en un momentico. O sea, pues para eso tenemos internet. Aquí no está en el documento, pero sigamos aquí con el ejemplo, pero busquemos los tipos de datos en SQL. Entonces, tipos de datos MySQL. De los tipos de datos en MySQL tenemos, a ver. Entonces tenemos numéricos, tenemos fecha y marca temporal, tenemos texto, que sería, o cadena, caracteres,
de espacio y tipo JSON. Pero como no vamos a usar el NoSQL, pues entonces, de hecho, MySQL ya permite crear bases de datos NoSQL. ¿Listo? Bueno, tipo de identificación, ¿qué tipo de datos sería, jóvenes? Numérico, texto. Numérico. Bueno. Pregunta del millón. ¿Ustedes van a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir números de identificación? No, señor. No. Podría ser texto entonces. Exactamente. Entonces lo puedo declarar como char. ¿Listo? O varchar también. ¿Vale? Y a los varchar debemos darle un tamaño. ¿Cuántos caracteres tendría el número de identificación? Digamos que unos 12, ¿cierto? Unos 12 números. ¿Sí? O 12 caracteres. Entonces la gente dice, pero ¿por qué si es un número? Pero ¿qué pasa si yo necesito que se digite el número de cédula, pero con puntos? ¿Sí? 1.061, punto tal, ¿cierto? Cuando ustedes definen tipos de datos numéricos, es eso, números. Por ende, él los va a guardar así en ese sentido, de unidades, de unidades, ¿cómo es que se fracciona el número? Unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, sí, así lo va a tomar el motor. Entonces, por ejemplo, un número de cédula común, 1061, 789, 070, algo así, ¿cierto? Usted dice, bueno, ese es un número de cédula, pero para el motor no es así, para el motor es esto. ¿Sí o no? Es decir, es 1061, ¿cómo se lee esta cifra? 1061.789.087 es para la base de datos. ¿Sí? Si lo definimos como numérico. Es decir, si yo en lugar de varchar le coloco number, este número de cédula me lo va a tomar es así. Y pues la lógica más común de usar tipo numérico es porque yo con ese dato en algún momento puedo hacer operaciones. Por eso les pregunté hace un momento, con los números de identificación vamos a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Y de una ustedes me dijeron, no, descarto esa opción. Entonces, pues, usemos un tipo varchar de 12 o de 15 caracteres. Bueno, ese sería como el tamaño. ¿Listo? ¿Sí me hago entender más la lógica de esto? Sí, señor. Listo. Ok. Y ahora sí, debemos darle la restricción. En este caso, este va a ser el primary, va a ser la llave primaria. ¿Listo? Bueno. Ahora, el nombre. ¿Qué tipo de dato va a guardar ese campo? Letras, sí, letras, ¿cierto? Varchar también. Varchar también, pero ¿de qué tamaño? Digamos de 30 o de 40, por si tiene los nombres muy... Igual los apellidos, ¿no? Hasta 40 caracteres. Ahora la fecha, ¿qué tipo de dato sería? That time. Vamos a ver. Puede ser time o puede ser date. Para que solamente me guarde año, mes y día. Porque el that time me guarda año, mes, día, pero también me guarda hora, minutos y segundos. Entonces, no creo que vamos a... o que necesitemos, aparte del día, año y mes que nacimos, el minuto o la hora, el minuto y el segundo en que nacimos. No creo, ¿cierto que no? Entonces, el timestamp igual, mire el formato que guarda. Entonces, pues no. El time es para solamente guardar hora, minutos y segundos, o sea que no me sirve. El año tampoco me sirve. Entonces, el dato correcto pues sería este, para la fecha de nacimiento, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo voy a guardar un campo que se llame fecha de registro? Me serviría
guardar la fecha y la hora en que yo registré a ese paciente? Quizás sí, Sí, señor. ¿cierto? Entonces ahí, pues me serviría más, por ejemplo, el date time como campo, ¿no? O tipo de dato de ese campo. Pero en este caso es fecha de nacimiento, entonces lo vamos a guardar como un date. ¿Listo? Ah, bueno, siempre debemos separar con comas cada campo de la tabla, ¿no? ¿Y el sexo qué tipo de dato sería? Para el sexo, ¿qué tipo de dato? Varchar o char. Dejémoslo como varchar, ¿no? Y digamos que el sexo masculino y femenino, digamos que se va a guardar como una letra, F o M. Entonces el tamaño sería 1, ¿cierto? ¿Correcto? Bueno. Y aquí estoy cerrando pues este paréntesis. ¿Listo? Ahí ya me quedó la tabla. Y usted dirá, y aquí la coma, aquí ya al final no iría coma porque no voy a colocar más atributos. Entonces no es necesario. La coma me sirve para separar o para indicarle al gestor de que después de este va otro atributo. Y después de esta fecha va otro atributo. Pero si yo coloco una coma aquí, ¿qué va a pasar? El gestor me va a generar un error. Porque aquí me dice, y aquí el atributo de aquí, ¿qué pasó? ¿Listo? Y este sería el SQL o el DML. Este es el DML para crear la tabla pacientes. ¿Quedó claro? Sí, señor. Listo. Bien. Y así, entonces el documento les explica cómo utilizar el DDL. ¿Listo? Luego sigue el DML para poder insertar, actualizar. Bueno, entonces, este documento deben de leerlo. Podemos apoyarnos en videos de YouTube para aprender un poco más o entender un poco mejor las instrucciones del SQL. Y necesito que descarguen esta aplicación. SAM 3. ¿Cómo es que es? La versión que yo tengo. De 3.2.4. Miremos acá si lo hay. A ver si aquí me brindan el link de descarga. Tres punto dos punto cuatro, a ver dónde está. Ups, no está aquí. Y yo lo tengo acá en... A ver. Yo tengo un instalador aquí. Sería compartírselos a la nube y enviarles el link de descarga. Aunque si ustedes pueden descargar esta versión, pues mejor. Esta versión de SAM.
Yo me la estoy buscando aquí a ver. Mi equipo. Bueno, tengo una versión que es la 7.4.8, que esta es la más reciente. A ver si me deja subirla acá al Drive y déjame ya ver si se las puedo compartir desde acá. ¿Me regalan sus correos, porfa? ¿Cómo es Tutor, el qué correo? pena. Se lo dictó por ese lado porque es que no tengo chat. Sí, porfa, dímelo. J Sierra 890526 @hotmail.com. Mail.com, listo. El de José Ricardo. Listo. Profe, ahí lo puse en el chat, es tajoe@hotmail.com. Listo. ¿Y el de Oliver? Se lo dicto, profe, porque tampoco tengo chat. ¿Cómo es? Oli Andrés 345 @gmail.com. ¿No tiene Hotmail? No, no, señor. ¿Soicena tiene? Sí, sí, señor. ¿Cómo es el de Soicena? Me lo busco, creo que es, que no me acuerdo. Ya le digo, profe. Listo. ¿El de Jessica y de José Ricardo sí están bien? Sí, señor. Sí, señor, profe. Listo, profe. Es Oliver, guión bajo, Sí. Guamanga. ¿Así? Sí, sí, señor. Y ya el ¿Algún resto, número o así? soycena.edu.com. Soy punto cena, ¿no? Sí, señor. Ve. Qué raro.
No, voy a ver si lo puedo subir a... No me deja compartirlas a los de Hotmail, ¿por qué? A ver. ¿Le paso Bueno, correo del SENA, profe, de pronto? ¿Con eso? sí, porfa, pero espérame, yo intento aquí a ver si les deja Hotmail. Ah, sí. Ah, pero es que dice, tu organización no permite compartir. No, es que está restringido el correo. No, Hotmail no sirve. Pero si tienen el correo Soicena, mejor. Porfa. Jessica, igual, ¿tú tienes correo Soicena? Sí, señor, permítame y se lo dicto. Vale. Es Jessica con J y con Z. ¿Así? Sí, señor. Raya el piso cierra. @ soy.cena.edu.com. Listo, gracias. ¿Y José? Ahí se lo acabo de enviar por el chat, profe. Ok. ¿Ustedes tienen algún grupo de WhatsApp de las dos fichas? Pues yo ando en uno metido, profe. ¿Y por ahí se comparten cosas o no? Sí, pues hay veces cuando son videos así, por ejemplo, el de un profesor que nos pasó la vez pasada, ese lo compartí en el grupo. Y a veces material. Listo, ahí les envié el archivo, les compartí a sus correos para que lo descarguen. Este está en .rar, entonces tienen que descomprimir el instalador. Entonces, cuando lo descarguen, simplemente le dan extraer aquí. Les queda este archivo, este instalador, el 7.4.8. Vamos a hacer el ensayo acá de instalación, le dicen que sí. O sea, la instalación es muy sencilla, realmente es muy simple. Es dar un par de clics en siguiente, siguiente, siguiente. Esperemos a que cargue aquí la ventana de instalación. Sí, entonces es darle Next, seleccionan todo esto, aunque por defecto ya selecciona. Y si se dan cuenta aquí dentro de los componentes que él instala está MySQL, ¿listo? Entonces dejan todo seleccionado, siguiente. Lo dejan aquí tal cual, que lo instale en C, en una carpeta llamada SAM. Next. Entonces, bueno, acá porque ya, lo que pasa es que él me pone problema acá porque yo ya tengo instalado SAM, ¿listo? Entonces, pero como ustedes no lo tienen, pues simplemente es darle siguiente, siguiente, siguiente y ya les muestra la barra de instalación, la barra de progreso. Y cuando lo instalen, pues simplemente ya les va a aparecer esta carpeta en la unidad C, que es SAM. ¿La están viendo? Sí, señor. Listo. Cuando ustedes ya instalen, van a esta carpeta en C, que se llama SAM, y van a abrir este archivo que se llama control, ¿sí? SAM control. La abren y es la ventana que estamos viendo acá. Sí, pues yo tengo una versión, pero a ustedes les va a salir la 7.4.8. Igual, ¿qué necesitamos para empezar a utilizar MySQL? Iniciar el servicio de Apache e iniciar el servicio de MySQL. Simplemente aquí darle Start a estos dos servicios. No es necesario iniciarlos todos, solamente los dos primeros. ¿Sí? Este verde, ¿qué significa? Que ambos servicios iniciaron bien, sin errores. Si le sale en amarillo o en rojo es porque hay alguna falla en los dos servicios que se están iniciando acá. Entonces, lo más probable es que toque reiniciar el equipo, volver a intentarlo, abrir el archivo. Si persiste el error, desinstalar
SAM y volverlo a instalar. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo empezamos a utilizar MySQL? Una vez que se inician estos dos servicios, simplemente vamos al botón admin de la fila de MySQL, vamos al botón admin y ya me inicia el localhost del phpMyAdmin, que es el que permite administrar la base de datos. Y aquí está, ¿vale? Esta es la base de datos como tal, o el sistema gestor de bases de datos. ¿Listo hasta aquí? Esta es la interfaz de MySQL. Es en un entorno gráfico, ¿no? ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, profesor. Listo. Bueno, entonces, tareas. Primera tarea. Entonces, les voy a reprogramar otra sesión para mirar las evidencias, porque ya esta noche no nos dio tiempo. Mirar las evidencias según la guía de aprendizaje. Y para la sesión, yo creo que la programo para el jueves o viernes de esta semana. Les vuelvo a programar. Quiero que al menos hayan leído este documento, ¿no? De SQL, ¿vale? Este documento lo encuentran en el penúltimo anuncio mío dentro de la lista de anuncios de la plataforma y la fecha es del 18 de julio. En ese anuncio está el link a este documento. ¿Hasta ahí es claro? Bueno, Sí, señor. Señor. pero como ustedes son bien pilosos, miren que acá tengo otros documentos a otros tipos de bases de datos, como por ejemplo Oracle, como por ejemplo SQL Server. Entonces, ¿quieren tener acceso a este material? Para que lo tengan ahí para su estudio y que en próximas entrevistas les pueda servir. Hay que saber de todo un Claro poco, que ¿no? sí. Listo, entonces les voy a compartir el link. Y el único que tiene acceso al chat en este momento, pues es José, ¿no? En el chat les dejo el link y José tiene la tarea de compartir este link. En el grupo de WhatsApp que está José, también está Jessica y está Oliver. ¿Me confirman, porfa? Yo sí, profe. ¿Y Jessica? Pues no sé, la verdad, yo tengo un grupo donde está José, ¿qué es? José Ricardo Tarazona. Ah, sí, sí, señor, sí, señor. José, ¿usted puede enviar en este momento ese link para confirmar si Jessica y Oliver les llega ese mensaje? Si es que están en el mismo grupo de WhatsApp. José, ¿me escucha? Sí, profesor. ¿Escuchaste lo que te dije? No, esa parte me perdí, profe. Qué pena. Bueno, en el chat de esta sesión compartí un link a los documentos complementarios extra para que ustedes los tengan a la mano, donde tienen el lenguaje del SQL, hay documentos introductorios a Oracle, a SQL Server, que son otras bases de datos, ¿no? No las vamos a trabajar, pero pues para que lo tengan, lo consulten, lo lean y de pronto en alguna otra entrevista que puedan tener, pues sepan un poco más del tema, ¿no? Uy, muchas gracias, profe. Eso queda automático guardado, ¿cierto, profe? En mi nube, ¿cierto? ¿Cómo? Eso queda guardado automático en mi nube, ¿cierto? Pues ya le hice apertura. A ver. No, el link, o sea, con el link acceden a ese material. Ok, ¿Cuál es la idea? Que compartas este link en el grupo de WhatsApp para que Jessica y Oliver me confirman que sí es el mismo grupo. ya listo, lo estoy compartiendo. Y sí, señor, sí es el mismo grupo. ¿Sí? ¿Sí es el mismo grupo?
Sí, señor, profesor. Listo. Ahí ya lo acabé de compartir, profe. Listo. Entonces, Jessica y Oliver me confirman que les llegó el link que acabo de compartir. Confirmado, Sí, profe. sí, señor. Oliver, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Sí? Listo. Entonces, con ese link acceden a todo este material. Bueno. Entonces estaba diciendo las tareas, ¿no? Leer el lenguaje, este lenguaje de consulta, descargar ¿qué? Descargar el instalador de SAM, y en la próxima sesión pues hacemos el ejercicio de creación de la base de datos. Listo, profe. ¿Listo? Bueno. Sí, señor. Bueno, señor. Entonces, pues voy a ver la agenda de esta semana con las otras fichas, cómo estoy de programación, y les programo. Lo más probable es para el viernes, o si no, para el próximo martes, porque el lunes es festivo, ¿no? Sí, señor. Ok. Yo creo que mejor para el martes, porque pues para darles más tiempo a la lectura de los documentos, ¿no? Y que ustedes descarguen e instalen SAM. Porque sí quiero que hagamos el ejercicio entre todos. Y como vamos a instalar o vamos a trabajar con MySQL, pues en el anuncio para la sesión de hoy yo les compartí este documento, Introducción a MySQL, entonces también lo deben de leer, ¿vale? Por favor. Entonces son 2 documentos de lectura. Entonces, en este orden de ideas, pues dejemos la segunda parte de esta sesión para el martes, para que tenga más tiempito, pero sí, por favor, lean los documentos. Listo, profe. Pero sí les queda Bueno, un poco señor. más claro la introducción al SQL, ya vamos cogiéndole el hilo. Sí, ya más claro, profe. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno. Y pues como tarea también, aparte de la lectura, sí quiero que ustedes practiquen, así sea en este archivo, en un bloc de notas, esta codificación. ¿Sí? El DML para las tablas. Entonces van a crear el DML para sus 5, 6, 7 tablas que tengan, con el mismo nombre de sus atributos. Este es un ejemplo, ¿no? Pero obviamente ustedes ya tienen definida su base. O sea, ustedes ya tienen la definición, ¿no? Este modelo de entidad de relación ya lo tienen todos, ¿no? ¿Correcto? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, en un bloc de notas ustedes van a hacer esto. Van a crear el DML, es decir, el Create Table de la tabla pacientes, para la tabla médicos, bueno, las tablas que tengan, con el nombre del atributo, el tipo de dato y la restricción. ¿Listo hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, Tutor Diego, yo le puedo hacer le puedo pedir un favor, es que creo que yo ya lo tengo pues como relacionado, ¿sí? sí, Pero entonces me quedaban unas dudas para ver si su merced me lo revisa y yo se lo envío por correo. bueno, ¿tú estás en tu computador para que lo compartas? Sí, señor. Entonces, dejo de compartir y tú comparte tu pantalla y miramos en un momentico. Me deja compartir. ¿Te aparece el botón de compartir? Sí, sí, señor. En el menú que te aparece le das la primera opción, pantalla, ventana o Pantalla. aplicación. Ah, Sí. Luego te aparecen 3 pestañas, pestaña de Chrome, ventana y toda la pantalla. Ah, ya estoy viendo, ya estoy viendo, ya estoy viendo. sí. Sí. Es A que, ver, pues, sé que la entidad relación, el diagrama sí me quedó mal relacionado, pero estos son pues digamos que la tabla, el las DML de tablas, las pues, tablas, el DML del SQL. Ajá. sí, señor. Está muy bien. Excelente.
Sí, la tarea es esa, ¿no? Que hagan este script, eso se llama el script de la base de datos, es decir, todo el DML de la base de datos. Eso Pues yo, que dice el foreign key y esa tabla, el references y eso, sí, sí, señor. ese es el index o el índice que hablábamos ahora. Son Ya. los índices. Eso, o sea, así es como se crean las relaciones entre tablas. Ahí está haciendo referencia a la tabla usuario y a la tabla médico, desde la tabla tratamiento. ¿Listo? Eso lo vamos a mirar en MySQL. Pero, pues, la idea es que lo hagan así en un documento de Word o en un documento de blog de notas. Hagan ustedes ese ejercicio, que como Jessica pues, ya lo tiene, pues, ya tiene la tarea hecha. Pero Pues, en MySQL vamos a probar si está bien hecho o no. pues yo lo hice en MySQL Ah, y lo perfecto, muy copié bien. del archivo acá, pero Ah, pues no hice perfecto. nada más. No, perfecto, genial. Esa es la tarea. Pero igual, lo que yo quiero es hacer un ejercicio en vivo acá, pues, pero si ustedes leen los dos documentos, pues me van a entender más fácil y no me va a tocar, pues, o sea, me va a rendir más la clase. Es lo que yo quiero. ¿Listo? Bueno, señor. Listo. Pero sí, muy bien, Jessica. Estás adelantada a tu tiempo. Muy bien. Muchas Entonces, gracias, qué no pena. sé si José Ricardo y Oliver también tengan el archivo, el script, o no, de sus bases de datos. Sí, señor, por ahí, pues yo lo creo también en MySQL. Ah, genial. Y José, No, profe, esta semana me va a colocar porque como la semana pasada fue de entrevistas, entonces estuve pues, estudiando para las entrevistas. listo, perfecto. No importa, tranquilo, pero igual entiendes y lo vas a hacer más rápido, ¿no? Ah, sí, claro, profe, eso sí, yo sé que eso es rapidito, sí, me pongo al día pues con lo que falta de esta sesión, de las 6, sí, de las 6. Listo. Y pues igual ustedes pueden ir revisando las dos evidencias que vamos a, que esto ya lo tienen, pues. Esta primera evidencia, que era lo que quería verificar, ya lo tienen. O sea, lo que me acaban de mostrar es el modelo entidad-relación, ¿cierto? Destrezas y conocimientos y creación de la estructura de la base de datos, básicamente es lo que me acaban de mostrar. Y si ustedes leen la guía, es lo que pide estas evidencias, ¿no? Entonces, pues igual, en esta semana, pues les invito a revisar la guía, que es la guía número 6, que está en plataforma, y mirar con estos códigos, pues, qué pide qué pide la guía como tal. Les adelanto que la evidencia 1 no la van a presentar porque es una evidencia de desempeño, ¿sí? Y con lo que me acaba de mostrar Jessica y Oliver me dice que ya lo tiene también, pues evidencio su desempeño, es decir, la destreza que ya empiezan a tener en el DML, ¿no? Y en el DDL, ¿correcto? Y lo que voy a recibirles es la evidencia 2, que es la de desempeño, que es el archivo, pues el script que me acaban de mostrar, ¿sí? Pero en la guía, pues, como siempre se ha trabajado hasta el momento, pues ustedes pueden ver cómo se debe presentar la evidencia, ¿sí? Entonces, pues por cuestión de tiempo, pues no miramos la guía, pero ustedes ya entienden, ya saben entrar a la guía, buscan la referencia de la evidencia y miran cómo se debe presentar la evidencia. Pero la evidencia 1 queda cancelada, ¿sí? Van a enfocarse en desarrollar la evidencia 2, que es la que van a montar en plataforma. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profesor. Sí, señor. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, la segunda parte de esta sesión la realizamos entonces para el martes, ¿no? Igual yo les publico anuncio, bueno, Sí, señor. yo les publico el anuncio. Yo creo que les publico el viernes o el sábado les publico el anuncio. Y pues nada, mucho ánimo con esto, hay que leer. Pues igual los instructores estamos para facilitarles esto, pero sí ustedes deben de poner de su parte leyendo el material, quizás consultando también material extra. En YouTube hay mucho video de SQL, entonces pues apoyarse, ¿no? Apoyarse, entre más leamos, entre más investiguemos, pues vamos a aprender más del tema. Lastimosamente, pues las sesiones pues no nos dan como
pues el tiempo para ver tanto, ¿no? Porque es que pues sí es el tema de SQL siempre es larguito, ¿no? O sea, esto tampoco se ve de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces, ni en una sola clase vamos a aprender SQL. Pero ustedes leyendo el material complementario, pues van a conceptualizar mejor, van a entender mejor. Cualquier duda me pueden preguntar, del material que yo les comparto también me pueden preguntar. Y vamos aclarando, ¿listo? Y pues requisito para que el martes ya tengan instalado el SAM en sus equipos. Y preferiblemente se conecten desde su computador a esta sesión. ¿Listo? Sí, señor. ¿Alguna pregunta adicional o por hoy podemos dejar ahí? Por hoy todo claro, profe. Listo, bueno. También todo claro, tutor. Listo, bueno. Entonces, pues mucho ánimo. Los que están atrasaditos en evidencias, pues bueno, ponerse al día lo más pronto. El tiempo es de ustedes, ¿vale? Aprovechenlo al máximo y pues organicen sus espacios. Yo sé que pues quizá la mayoría trabaja, hay que dedicarle tiempo a la familia también, pero pues hay que dedicarle también el tiempo a esto. Bueno, entonces es cuestión de organizar los tiempos, nada más. Y sentarse a estudiar. Sí, señor. Listo. Entonces, pues nada, seguimos en contacto. Dios mediante, dentro de 8 días continuamos esta sesión y les deseo una feliz noche. Gracias por conectarse y seguimos en contacto. Que estén muy bien. Igual, tutor, Dios lo bendiga. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, compañeros.